La espada de Gedeón, operación Cólera de Dios. Cuenta la Biblia que el pueblo israelita estaba asediado por las hordas madianitas, quienes arrasaban todo lo que encontraban a su paso. Entonces Jehová eligió a Gedeón como quien debería expulsar la tal plaga de Israel, pero lo tendría que hacer contando tan solo con 300 hombres, a quienes se les proporcionó un cuerno y un jarrón vacío con una antorcha encendida. Aquel ejército de tan solo 300 hombres debería enfrentarse al ejército madianita, que contaba con 135.000, para lo cual Gedeón dividió a su reducido ejército en 3 grupos de 100 hombres cada uno, dándoles una primera orden: obsérvenme y hagan lo que yo hago. Cuando yo toque el cuerno, ustedes toquen el suyo y griten: la espada de Jehová y de Gedeón. Acto seguido, los 300 guerreros israelitas se acercan al campamento enemigo hasta situarse a una distancia prudencial para que no pudiesen ser vistos en la oscuridad de la noche. De repente, el silencio de la noche es roto por el estruendo de 300 jarrones que se hacen añicos, el ruido ensordecedor de 300 cuernos y los gritos de 300 hombres, lo que provoca el caos y la locura en el campamento madianita, quienes, víctimas del miedo y la confusión, vuelven sus propias espadas contra ellos mismos, mientras los 300 hombres de Gedeón permanecen inmóviles observando cómo sus enemigos se matan entre ellos. A los que consiguen escapar, los israelitas los aniquilan, acabando poco a poco con la amenaza madianita, y terminando con la larga y sanguinaria ocupación y liberando así al pueblo de Israel. Jueces capítulo 7. En el año 1972, Alemania albergaba la celebración de los Juegos Olímpicos, en un ambiente dominado porque la atmósfera que se habría de respirar en ellos fuese abierta y amistosa, ya que la organización pretendía dejar atrás el ambiente que se vivió en los últimos Juegos Olímpicos, albergados por Alemania, que fueron en 1936 en Berlín, bajo el régimen de Adolf Hitler. Los organizadores consultaron al especialista forense Georg Sieber para que crease 26 posibles escenarios de ataques terroristas y ayudase a trabajar en su prevención. Es así como el escenario número 21 de Sieber contemplaba una situación posible de asalto a las habitaciones del equipo israelí por parte de un comando terrorista, que quizás necesitaría contar con un avión para poder salir del país. La organización descartó la aplicación del escenario 21 porque iba en contra de la imagen de Juegos Felices que Alemania se había empeñado en mostrar ante el mundo. Fue así cuando el 5 de septiembre de aquel mismo año, 11 miembros del equipo olímpico de Israel son tomados como rehenes y asesinados por un comando del grupo terrorista Septiembre Negro, facción de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, vistiendo de luto el deporte aquel año. De los 8 miembros que formaban el comando terrorista, 5 fueron abatidos por la policía y otros 3 fueron capturados, teniendo que liberarles 53 días después tras el secuestro de un avión de la Lufthansa. Lo que Septiembre Negro pedía era la excarcelación de 236 presos palestinos, dando un plazo hasta las 9 de la mañana para que el gobierno israelita ejecutara dicha petición. De lo contrario, los rehenes serían ejecutados. A las 11:15 de la mañana, Tel Aviv informaba al gobierno de la República Federal de Alemania que no habría negociación alguna con los terroristas. Por medio de las negociaciones entre el gobierno alemán y el grupo terrorista, se pudieron ampliar los plazos por 5 horas más, y en medio de esta tensión, el grupo terrorista se percató por radio y televisión de que la policía alemana estaba ejecutando una operación de rescate. Entonces los terroristas pidieron un helicóptero para huir hacia el Cairo. Después de 2 horas se preparó el traslado al aeropuerto de Fürstenfeldbruck, donde un grupo de francotiradores y policías mal entrenados esperaban a los terroristas, siendo el intento de liberación de los rehenes un fiasco, con el resultado de 9 rehenes israelíes muertos, además de un policía y 5 terroristas. Los hechos dramáticos que tuvieron lugar en Múnich hacen que Golda Meir, primera ministra de Israel, junto al Comité de Defensa, dieran órdenes precisas y secretas al Mossad
para que buscara y matase a los 11 hombres de Septiembre Negro y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que planificaron la matanza de los atletas israelitas, y para ello se creó una unidad especial con apoyo de las células de información israelíes que operaban en Europa. Esta operación fue llamada Operación Cólera de Dios, que presumiblemente se prolongó durante 20 años. El número de objetivos que se seleccionaron pudo estar entre 20 y 35, y estos deberían ser buscados y eliminados, pero de manera que nunca se pudiese probar la relación entre Israel y los asesinatos. Pero más que la eliminación de los objetivos seleccionados o la venganza, el fin de la operación era sembrar el pánico entre los terroristas palestinos para que no se sintiesen en ningún momento tranquilos allá donde estuvieran. Se estima que el número de miembros de la unidad especial del Mossad estaba formado por 15 individuos, divididos en 5 escuadrones llamados Aleph, que contarían con asesinos bien entrenados, guardaespaldas y miembros que se encargarían de los asuntos logísticos, comunicaciones y planificación. Así el comando israelita comienza su cacería el 16 de octubre de 1972, cuando abaten de 12 disparos al traductor palestino Abdel Wahid Shuaiter en su apartamento de Roma. El segundo objetivo fue el doctor Mahmoud Hamshari, representante de la OLP en Francia, siendo eliminado por las graves heridas que le produjeron el estallido de un explosivo al descolgar el teléfono. El 24 de enero de 1973, Hussein al-Bashir muere al estallar una bomba bajo su cama. El siguiente en la lista fue Basil al-Kubaisi, un profesor de Derecho de la Universidad Americana de Beirut. Murió tiroteado cuando regresaba de una cena a su casa, recibiendo también 12 disparos. Como muchos de los objetivos vivían en casas fuertemente custodiadas en Líbano, se lanzó también la Operación Primavera de Juventud, como complemento a la Operación Cólera de Dios. Así, en la noche del 9 de abril de 1973, comandos de élite del ejército israelita hicieron varias incursiones en Beirut y Sidón, logrando matar a varios altos cargos de la OLP y de Septiembre Negro. Después de esta operación, se reanudó la Operación Cólera de Dios, eliminando a varios objetivos como fueron Zayat Muchasi, muerto por explosión de una bomba en su habitación; Muhammad Boudia, muerto por detonación de un explosivo de presión colocado bajo el asiento de su coche; Ali Hassan Salameh, apodado el Príncipe Rojo y sospechoso de ser quien planeó los asesinatos de Septiembre Negro y a quien el Mossad creía tener localizado en una ciudad de Noruega. Así, un grupo de agentes allí desplazados ejecutaron su asesinato, resultando finalmente no ser Ali Hassan y matando en su lugar a un camarero por error, lo que produjo la detención por parte de la policía noruega de 6 miembros del comando. Tras este incidente, y a causa de la indignación internacional por tan dramático horror, Golda Meir se vio en la obligación de suspender la Operación Cólera de Dios. Sin embargo, 5 años más tarde, la operación se reanudó bajo el mandato de Menachem Begin para seguir buscando a los miembros que aún quedaban con vida. Uno de los objetivos más importantes y que aún no estaba liquidado era Ali Hassan Salameh, por lo que siguieron con su búsqueda. Finalmente, tras localizarlo en el Líbano y estudiar sus movimientos, fue abatido al detonar una bomba por control remoto en una calle frecuentada por Salameh, quien moría en el acto, pero también se llevó la vida de 4 civiles inocentes que pasaban por aquel lugar en ese momento. Lógicamente, el comando terrorista Septiembre Negro no se quedaría de brazos cruzados ante tal oleada de asesinatos a efectivos de su organización, por lo que planearían una serie de atentados para vengar aquellas muertes y asesinando entre otros al consejero de Agricultura de Israel en el Reino Unido, además de un ataque con misiles fallido contra la primer ministro Golda Meir en un viaje al Vaticano y la muerte en Madrid de un agente del Mossad. A todo esto habría que unirle un gran número de secuestros y ataques contra intereses israelitas. Aunque la Operación Cólera de Dios en un principio se diseñó bajo la absoluta clandestinidad por el Mossad y el gobierno israelita, desvinculando aquellos atentados
del gobierno de Golda Meir, a medida que pasaba el tiempo e iban eliminando efectivos, era inevitable que se cometiesen errores y también pues que hubiesen daños colaterales. De hecho, el atentado que costó la vida a Ali Salamé, murieron 4 personas inocentes, lo que provocó una gran crispación internacional y la condena de este tipo de acciones por parte de otros países. La historia de la operación Cólera de Dios se ha llevado al cine y las 2 películas más, digamos, más sobresalientes sobre esta cuestión fueron la protagonizada por el actor Steven Bauer en el año 1986 y que se tituló La espada de Gedeón. Buena película y muy recomendable. Y luego la versión más moderna y posterior fue la que dirigió Steven Spielberg en el año 2005 y que fue titulada Múnich. También película muy bien documentada y que trata sobre todo este asunto. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, pues te animo a que te suscribas al canal y que actives la campana de notificaciones. Así no te perderás los próximos lanzamientos. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos pronto. Hasta luego.